Ahora tenemos la capacidad, lo tenemos en nuestras manos para crear el mundo de nuevo. Y cuando lo encontré, cuando me di cuenta de lo que era la criptografía, cómo funcionaba y que esencialmente podíamos poner muros a nuestro alrededor y estar protegidos de cualquiera y de cualquier cosa con niveles de encriptación increíbles que son fáciles de usar, tenemos Terranova. Podemos hacer que este mundo sea como queramos que sea. Hola, ¿qué tal? Os hablo Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En un momento de tanto ruido alrededor del precio de Bitcoin, donde este parece solo poderse utilizar para especular en forma de derivado financiero y en plataformas que nunca te dejarán retirarlo ni utilizarlo fuera de su supervisión, es especialmente refrescante sentarse a hablar con alguien que lleva viviendo sus ideas, las ideas de Bitcoin, desde incluso el principio de Internet en los 80. Alguien que sintió ya en los 90 que un dinero digital era necesario. Alguien que a principios de los 2000 imaginó cómo sería un mundo con la invención de Satoshi y los mercados descentralizados que se habilitarían. Y alguien que después de ver su nacimiento en 2009, la aparición de Silk Road en 2011, o Lightning y BTC Pay Server en 2017, no entiende cómo no nos damos cuenta que ya hemos ganado. Este alguien es Paul Rosenberg, escritor y cypherpunk de los principios, y hace un par de meses me dio un merecido guantazo de perspectiva gracias a su novela, que por fin está traducida al castellano, y que tiene el título de Una posada para caminantes, y donde ya en 2002 predice la llegada de Bitcoin, los mercados descentralizados y cómo los gobiernos reaccionarían ante tal ataque a su monopolio comercial. Y en el pod de hoy, grabado en inglés y doblado por inteligencia artificial al español, tengo la suerte de sentarme a charlar con Paul sobre todo lo vivido desde su primer contacto con Internet en el 85, cómo este les empujó al uso de protodineros digitales, el uso de eGold, su cierre, Silk Road y el juicio de Ross Ulbricht, y por qué hablar de impuestos incomoda incluso a los esclavos del Estado. Una charla inspiradora que nos recuerda por qué estamos en Bitcoin y que espero ayude a muchos a darse cuenta que ya hemos ganado, que debemos tener menos miedo y coordinarnos más para vivir y disfrutar de la libertad que ya tenemos a nuestro alcance. Así que, sin más, te dejo con el pod. Este pod, como otros que ya he hecho en el pasado, se ha grabado en inglés y he doblado aquí al español con inteligencia artificial. El podcast en español tiene todo lo que me dijo Paul, pero si dominas la lengua de Shakespeare o prefieres ver el podcast original con subtítulos, también lo encontrarás en mis respectivos canales de vídeo. Aventuras como esta, de un trabajo minucioso en la traducción, doblaje y montaje, son gracias a ti que me apoyas con tus contravalores en Patreon, donde accedieron de hecho a la versión original hace ya semanas, y también a los contravalores recibidos en aplicaciones de podcasting 2.0 como Fountain, Nostr o Seed. Muchas gracias por ello. Y también muchas gracias a Entropy y Prometea por hacer posible Una posada para caminantes, que antes solo estaba disponible en inglés, A Lodging for Wayfaring Men, y ahora ya lo podemos leer, es una traducción deliciosa y que puedes conseguir en prometeabtc.com en España, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Argentina. Y también, como no, este podcast sería imposible sin el apoyo de mis incansables sponsors, como son HODL, CoinKite, Bitrefill y Bitronix. Todas ellas empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré de forma breve durante el podcast, para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen. Paul, bienvenido y gracias por venir al podcast. He de decir que llevo un tiempo hypeando a todo el mundo en Bitcoin Twitter tu libro, The Lodging of Wayfaring Men, que de hecho va a ser publicado en español, ya está publicado en español por Prometea, bajo el título Una posada para caminantes. Una traducción muy interesante sobre la que quizá luego entremos más en detalle. Pero antes de eso, déjame decirte que me he cruzado con tu nombre varias veces. De hecho, estuve hasta viendo vídeos que hiciste en el pasado sin darme cuenta de que tú eras tú, de que eras el autor de Una posada para caminantes.
Pero el momento donde ya hice clic fue el verano pasado, en una conversación sobre ti con Max Hillebrand, y luego ya cuando Entropy me dijo que estaba a punto de publicarlo en español, ahí fue cuando dije, ok, demasiadas señales, tengo que leerlo. Pero antes de hablar del libro, quería empezar conociéndote un poco mejor, así que déjame preguntarte, ¿quién es Paul Rosenberg? Sí, ¿cómo respondes a eso? Pues ya sabes, un chico del lado norte de Chicago, supongo. Crecí en el negocio de la construcción. Mi papá era contratista y crecí con eso. Y terminé en el negocio eléctrico durante muchos años e hice todo tipo de cosas en ese negocio. A partir de ahí fui cambiando y acabé dedicándome a fibra óptica y criptografía y me gané la vida haciendo eso durante bastante tiempo. Y luego simplemente, pues ya sabes, en el camino me encontré con todo tipo de cosas realmente interesantes de tipo intelectual, de tipo histórico. Y terminé siendo uno de los primeros cypherpunks y participando en otros grupos asociados. Por aquel entonces estaba muy metido en la criptografía. Dirigí una empresa llamada Crypto Hippie durante bastantes años. Éramos éramos una red de anonimato, eso es lo que realmente éramos, una especie de VPN profesional. Y también he estado escribiendo durante años sobre historia, ciencia, filosofía y temas asociados. Te describes a ti mismo como un cypherpunk de los inicios, lo cual no es algo fácil de decir porque en ese momento no era un espacio muy concurrido, que digamos. Hoy en día es un nombre muy conocido, o al menos en mi pequeña cámara de Eco Bitcoiner, pero no sé, si lo pienso desde nuestra perspectiva, oye, nos levantamos y una de las primeras cosas que hacemos es agarrar nuestro smartphone y ya estamos conectados. Bueno, ni siquiera hemos dejado de estar conectados mientras dormíamos, ahí estaba. Así que vivimos en un mundo digital. Pero en aquel entonces Internet ni siquiera era tan común, era algo que no todo el mundo tenía. Y quería preguntarte por eso. Porque yo recuerdo mi primer contacto cuando llegó mi primer ordenador con Internet a casa y de alguna manera en mi mente sentí como que de golpe tenía una ventana al mundo. La habitación donde estaba ese ordenador pues había sido siempre como un callejón sin salida, como todas las habitaciones. Tiene una puerta, paredes, entras y sales. Pero desde el momento en que pusimos el ordenador sentí que ya no era un callejón sin salida. Esa habitación se había convertido en una ventana al mundo. Y por ello quiero preguntarte cómo fue para ti tu primer encuentro con la frontera digital. Bueno, claro, veamos. La primera vez que realmente lo encontré fue en 1986 y trabajando en una trastienda donde los chicos tenían un receptor de teléfono real ya sabes, un módem que creo que probablemente era de 300 o 600 baudios en esos días. No recuerdo con precisión, pero estaban enviando mensajes a otros chicos en otro lugar y dije, oh, eso es bastante genial. ¿Puedo ver lo que están haciendo? Sí, ven a mirar, ya sabes. Y luego, probablemente alrededor del 89, conseguí una computadora que estaba realmente conectada a sistemas de tablones de anuncios BBS. Y bueno, era de doble disquete, no tenía disco duro en absoluto. Tenías que cargar el sistema operativo en una unidad y luego usar la otra unidad con, ya sabes, los floppy grandes. Sí, un floppy disk. Sí, los disquetes grandes para trabajar, pero era maravilloso conectarse a estos sistemas de tablones de anuncios. Incluso ya sabes, yo estaba viviendo en Chicago en ese momento e incluso en un lugar como ese donde hay todo tipo de acción, aún así encontrabas personas que nunca conocerías en la vida real. Personas de otros países, personas de aquí. Recuerdo que había un tipo que era experto en Egipto, es decir, él realmente estaba trabajando en excavaciones arqueológicas en Egipto y podías hablar con él y hacerle preguntas del tipo, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo puedes diferenciar entre X y Z o entre A y B? Y era increíble. Y luego, alrededor del 93 o por ahí, en esa época, el Internet real se abrió al punto donde la gente normal empezaba a usarlo. Además de, ya sabes, los usuarios técnicos. Y yo estaba ocupado en esos años en la lucha diaria sobreviviendo. Pero eso fue solo otro paso más en la evolución. Además, solíamos usar grupos de Usenet que eran listas de correo electrónico. ¿Sabes? Los grupos de Usenet eran geniales, eran lo mejor. Y
había muchos grupos de Usenet y todos los que estábamos interesados nos unimos a un montón de diferentes. Y eso fue para mí el momento más emocionante de toda la rutina, porque había nuevas ideas y cosas nuevas a las que no habías estado expuesto antes. Y bueno, sabes, algunos de ellos eran tontos, algunos de ellos eran desagradables, algunos de ellos eran esto y aquello, pero algunos de ellos eran brillantes. Y estas eran personas que tenían cosas reales, que decir, que salían y participaban y no se les silenciaba. Otras personas los escuchaban y a veces estaban de acuerdo, a veces no, pero tenían, ya sabes, comentarios razonables, racionales, a veces brillantes para aportar. Fue una época muy emocionante. Así que comencé con eso y estuve involucrado en una variedad de grupos de noticias. Cypherpunks fue uno. Estuve en ese por un tiempo, pero principalmente cruzamos enlaces de diferentes grupos. Publicábamos en varios grupos. ¿Sabes? Alguien decía, oh, voy a publicar en Cypherpunks el sábado. Bien. Pero había todo tipo de grupos allí, los tipos de oro y plata. Había los viajeros perpetuos que estaban haciendo lo que ahora llamamos arbitraje jurisdiccional. ¿Ya entonces? Eran los tipos originales, todo tipo de grupos y fue una pasada, fue realmente interesante y muy divertido. ¿Cómo fue en tu mente? Yo ya te acabo de contar que para mí fue como que sentí que se abrió una ventana al mundo. ¿También cambió algo en ti? Sí, fue, no sé si fue tanto un solo evento como un montón de eventos, boom, 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 uno tras otro. Lo que realmente era, y desearía haber conocido esta cita en ese momento, porque encapsula perfectamente lo que estábamos sintiendo, es una cita de Thomas Paine en 1776, cuando la Revolución Americana estaba en su apogeo. Y él dice, ahora tenemos la capacidad, lo tenemos en nuestras manos para crear el mundo de nuevo. Y cuando lo encontré, cuando me di cuenta de lo que era la criptografía, cómo funcionaba y que esencialmente podíamos poner muros a nuestro alrededor y estar protegidos de cualquiera y de cualquier cosa con niveles de encriptación increíbles que son fáciles de usar, tenemos Terranova. Podemos hacer que este mundo sea como queramos que sea. Y ahí dije, oh Dios mío, esto no ha sucedido desde, ya sabes, la apertura de América del Norte en los 1600. Wow, esto está aquí, es ahora, está frente a mí, aquí está. Eso fue algo muy importante. Sí, y me encanta este concepto. He estado hablando mucho de ello, porque de hecho el año pasado hablé aquí con el autor de Cryptoria, con Alfred, que es un libro que va de Turing hasta Nakamoto y trata sobre toda la historia de la computación y también la apertura del ciberespacio. En este libro decíamos con el autor que es como que se abrió un portal a un mundo nuevo. Eso es lo que fue Internet. Y tú lo llamas Terranova. Pero es que es tal cual, ¿no? Es como un portal que cruzamos. Hablamos de la frontera digital. Porque realmente fue eso, una frontera que cruzamos hacia un nuevo mundo. Y visto así, podemos entender que todo lo que pasa hoy en Internet con los gobiernos intentando tomar el control es básicamente un poco como la película Avatar. Es un nuevo mundo que descubrimos y de nuevo hay cosas libres que la gente puede hacer y disfrutar en ese mundo, pero luego aparecen los mismos de siempre y tratan de gobernar, de imponer y de controlar. Posiblemente tú has visto esto más claramente, ¿no? Me refiero al cómo Internet cambió desde el principio hasta lo que quizá es hoy en día. Sí, eso solíamos tener un término para eso llamado captura de la élite. Nosotros lo construimos, aquí está, y luego estos tipos quieren venir y tomar el control. Y sabes, lo curioso es que en realidad no han capturado Internet, al menos no terriblemente. Pero lo que han hecho es poner a todos en jardines cerrados que están alrededor de Internet. Como por ejemplo, hace unos años publiqué algún tipo de artículo que, ya sabes, probablemente no habría gustado en ciertas áreas y que me habría hecho expulsar de alguna red social. No lo hago, no estoy en ninguna red social, pero recibí un correo electrónico de un tipo y me dijo, yo dije exactamente lo mismo y me expulsaron de Reddit. Y me di cuenta e hice otra publicación sobre esto, pero el punto es que Reddit y Facebook e Instagram y todos los demás en realidad no son el Internet.
están conectados a Internet, pero tienen un cuello de botella que alguien puede apretar y lo hicieron específicamente durante el tiempo de COVID. Si no seguías la línea del partido, estabas fuera. Y ninguno de los defensores de la libertad de expresión dijo una palabra. Entonces, ya sabes, el Internet en sí todavía está ahí, todavía funciona, pero desafortunadamente la gente ha sido empujada a Facebook y Google y todos estos otros monopolistas, pero creo que está regresando. Creo que la gente comenzará a dejarlas. Quiero decir, ya sabes, las redes sociales, si miras los efectos de la adicción a las redes sociales, específicamente en las adolescentes, es aterrador. Es horroroso. Así que creo que, ya sabes, las redes sociales son probablemente el nuevo tabaco. No sé cómo es en Europa estos días, pero en los Estados Unidos casi nadie fuma ya. Estaba en una reunión hace aproximadamente un año, una pequeña reunión, y alguien sacó un cigarrillo y yo estaba como, oh, no he visto eso en mucho tiempo. Y claro, está bien, pero ya no hay muchas personas que fumen aquí, así que espero que las redes sociales sigan ese camino. Me gusta Nostr, pero ya sabes, las redes sociales fuera de Nostr son bastante, quiero decir, tengo que apreciar a Elon Musk por lo que hizo, pero las redes sociales están en gran medida dirigidas por monopolistas que intentan exprimir más clics y más atención de cada cerebro humano, y no creo que sea algo bueno. Entonces, si Internet es esta terra nova, este planeta totalmente nuevo que descubrimos y que está allí para que lo tomemos, porque de hecho fueron los usuarios quienes lo descubrieron, pues luego está este Meta, Facebook y Twitter, que son como unos resorts, unos hoteles, unos jardines amurallados que se construyen en este nuevo planeta y que tienen ciertas reglas, ¿no? Y da la sensación que la gente no usa el planeta, sino que solo va a esos resorts, a esos grandes hoteles y aceptan al dictador benevolente. A veces son benevolentes, a veces no tanto. Pero sin desviarnos mucho del tema, mencionaste la criptografía, porque Internet es una cosa, pero por supuesto a comienzos de los 90 con PGP la criptografía empezó a ser más popular. ¿Y cómo fue para ti esto? ¿Cómo fue tu momento eureka con la criptografía? Dijiste antes que el uso de la criptografía te hizo entender que esto era una terra nova. ¿Por qué? Correcto, fue cuando realmente comencé a entender y usar PGP. Fue a principios de los años 90, 1992, 1993, cuando realmente se convirtió en algo. Y no llegué allí hasta alrededor de 1995, pero cuando realmente vi lo que era esto. Y entonces, como casi todo el mundo hizo, dijo, oh, necesitamos dinero para esto, porque ya teníamos comunicación, eso lo conseguimos. Teníamos correo electrónico, teníamos Usenet, teníamos lo que fuera. Podías hacerlo por radio si querías. Y teníamos cifrado de clave pública, que es, ya sabes, wow, magia. Y podemos hacer esto. Y luego dices, bueno, podemos comunicarnos muy bien, pero ya sabes, también necesitamos algo que sea dinero. Y entonces realmente podemos hacer algo. Así que esa era la cosa que todos sabíamos. Todos sabíamos que era necesario. Hablamos de 1000 cosas diferentes, pero sabíamos que el dinero era algo importante. Pero cuando realmente descubrí que PGP estaba ahí y no era difícil de usar, pensé, está bien, estamos bien, realmente podemos hacer esto. O esto, o esto, o esto, otro. Y fue realmente emocionante. Entonces, ¿conectas el conocimiento de la criptografía en esos primeros días con este otro conocimiento o búsqueda de una moneda nativa en Internet? Así que, ¿sientes que estaba conectado de alguna forma? Absolutamente, porque una vez que realmente usas estas cosas, sabes, empiezas a usarlas, estás enviando mensajes de un lado a otro y estas personas se convierten en tus amigos, se convierten en personas con las que compartes muchos intereses. Y muy pronto acabas diciendo, oye, vi esta cosa realmente genial. ¿Quieres que te consiga una? Sí, cuesta $50. Bien, ¿cómo puedo enviarte $50 sin entrar en la Matrix o sin que se genere una dificultad tremenda? Así que ya sabes, no nos tomó mucho tiempo darnos cuenta de que necesitamos dinero digital. ¿Estabas siguiendo en ese momento la evolución de los intentos de crear una moneda digital? Primero, lo que pasó fue que alrededor de 1998, de repente obtuvimos algo llamado eGold.
Y el gold, ya sabes, no era exactamente lo nuestro, pero funcionaba. Y era oro en un almacén con conexiones cifradas a tu cuenta. Podías hacer lo que quisieras con él y era oro real. Y podías con unos pocos clics enviarle a tu amigo $23.34 por una tarifa de transferencia de 2 centavos o cualesquiera que fueran los números reales. Y fue maravilloso. Eso duró unos 10 años. En realidad, mi opinión personal es que fue la toma de control de eGold por parte de los federales lo que inspiró a Satoshi a hacer Bitcoin. Sabes, los federales llegaron y simplemente lo tomaron. Quiero decir, simplemente lo cerraron. Doug Jackson, que era un doctor, el tipo que lo inició y lo dirigió, casi fue a la cárcel, muy cerca de ir a la cárcel. Pero creo que fue la caída de eGold lo que le dio a Satoshi un empujón para terminar de codificar eGold, quiero decir Bitcoin. Quiero decir, Satoshi era claramente un genio y claramente estaba en nuestro grupo porque aquí es donde todo se juntó. Teníamos criptografía de clave pública, teníamos árboles hash, teníamos prueba de trabajo reutilizable, teníamos BitTorrent. Todo salió de nuestro grupo y alguien, no sé quién, juntó todo y puso la pequeña pieza esencial de la minería que hizo que todo funcionara y lo lanzó, pero creo que lo lanzó después de que eGold comenzó a tener. Era obvio que eGold estaba en serios problemas en 2007. Y realmente no sé esto, pero mi suposición es que fue cuando Satoshi comenzó a tomárselo en serio. Y puedes ver en algunos de los correos electrónicos o publicaciones de Satoshi, no recuerdo cuál, donde él dice, ya sabes, no queremos algo a lo que no puedan cortar la cabeza como lo han hecho con los sistemas de oro electrónico. Así que Satoshi era muy consciente de esto y sospecho que eso jugó al menos algún papel motivacional. Supongo que usaste eGold en aquel entonces. Oh, sure. ¿Estaba denominado en dólares o era oro? Es decir, ¿pagabas en dólares o en gramos de oro? Eran tantos gramos de oro y te mostraba, ¿sabes? Hoy eso equivale a $23.06, pero estabas enviando oro, no estabas enviando dólares. Vale, pero la gente... Bueno, supongo que había servicios web en internet que te permitían pagar con eGold, pero que simplemente convertían en el último momento a gramos el valor dólar que te estaban cobrando. No sé exactamente qué estaban haciendo la mayoría de ellos, pero sé que algunos estaban muy contentos de quedarse con su oro. No. Me refiero solo a la denominación. Por ejemplo, si te cobraban un servicio de $100 y te permitían pagar en eGold, entonces era simplemente que en el último momento te decían, ok, acepto tu eGold y $100 equivalen a tantos gramos de eGold. Right, exactly so. Ok, interesante. Quiero decir, en el camino hacia la creación de Bitcoin hubo diferentes intentos, algunos que fueron solo teóricos y nunca se pusieron en práctica. eGold fue uno que sí que se usó y duró un tiempo. También estaba Liberty Reserve, que estuvo presente. Y es asombroso cómo iban acabando con todos los que tenían una oficina física, una sede. Por eso Satoshi tenía que estar en el grupo y tenía que conocer todas estas historias, porque estaba tan seguro de lo que estaba haciendo y del anonimato y el seudónimo y de cómo se protegió con tanto cuidado. No sé, es que me hacen pensar que él lo sabía todo esto. Sabía lo que pasa cuando no haces las cosas de forma anónima. Indudablemente, sabes, quien quiera que él, ella o ellos fueran, eran parte del grupo. Bien, me gustaría empezar a entrar en el libro diciendo que tengo algunas preguntas sin spoilers y quizá al final podamos pasar a algunas preguntas con spoiler. Vale, una posada para caminantes. ¿Cómo llegué yo a leer este libro? Bueno, fueron distintos factores, pero sobre todo el culpable fue Max Hillebrand en Riga el año pasado, en 2024. Cuando en Baltic Honey Badger me lo encontré y solo podía hablar de tu libro. Y yo le preguntaba, bueno, pero a ver, ¿de qué trata, no? Y entonces era un volcán. No podía parar de sacar más información y de explicarme que lo tenía que leer. Lo intenté, pero bueno, el día a día al final pasa por encima y incluso él lo sacó en formato audiolibro, lo que me hizo pensar, hostia, si le ha dedicado el tiempo es que tiene que valer la pena. Bien, otro segundo intento, pero nada, al final se acabó quedando aparcado.
Y luego ya Entropy me dijo que estaba haciendo la versión en español y dije, venga, es la mía. Y me postulé como proofreader y ahí sí que ya no pude parar porque, como Max me dijo, es un libro que tenemos que leerlo porque va sobre todo lo que hablamos cada día, pero todo condensado en un libro. Es un poco como Atlas Shrugged, la rebelión de Atlas, pero en el mundo cypherpunk. Y predice Silk Road, predice de cierta forma lo que Bitcoin permitió más adelante. No sé si decir que lo predice 100%, porque sí que a nivel monetario no es muy específico, pero sobre todo sí predice Silk Road y el impacto que tendrían los gobiernos y cómo estos reaccionarían contra ellos. Y para que se tenga en consideración, es muy importante tener en cuenta que el libro fue publicado años antes de todo esto. Si la fecha que aparece en internet es correcta, se publicó el 1 de enero de 2007. En realidad se publicó en 2002, en octubre de 2002. 2002. ¿Y cómo es eso? ¿Cuál es la historia? Lo publiqué de forma anónima. Y mi nombre no apareció hasta 2007, pero en realidad se publicó en 2002. Así, tal y como está hoy escrito, sin cambios, digamos, ¿o era una versión diferente? No, la edición fue bastante cercana. Quiero decir, yo, arreglé un poco solo un par de cositas, cosas que veía mal escritas, porque no tenía, ya sabes, muy buena edición en esos días. Pero, vaya, arreglé algunas cosas, pero es casi exactamente lo mismo. Pero en 2002 no quería poner mi nombre en él, era peligroso, tenía hijos. No quería, sabes, no fue mucho después del 11 de septiembre y no estaba interesado en, pues eso, convertirme en un padre ausente si alguien decidía que yo estaba, ya sabes, provocando a los malos, lo cual es una locura porque el libro ni siquiera habla de nada de eso. El libro es extremadamente pacífico, no violento, pero bueno. Ya sabes, cuando la gente se altera, nunca se sabe. Así que mi nombre no estuvo en él hasta 2007. Ok, lo que lo hace todavía aún más loco, porque, de nuevo, predice Silk Road, pero yo pensaba que era como, bueno, unos pocos años antes. Pero no. Predice Silk Road como 11 años antes y Bitcoin como 7. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, tengo muchas preguntas sobre esto, así que empezando con ellas, ¿cuáles fueron tus principales inspiraciones? Por supuesto, entiendo que los cypherpunks, la criptografía, pero ¿qué más hay detrás? Sabes, es curioso. Cuando piensas en estas cosas, en primer lugar, solo diré que escribir el libro no fue realmente algo que decidí conscientemente. Fue simplemente algo que comenzó a crecer en mí y tenía que hacer. Ya era un escritor experimentado en ese momento. Había escrito muchos libros técnicos, muchos libros, así que tenía las habilidades para escribir, pero no era algo que alguna vez pensé que haría y simplemente tenía que hacerlo. Mis inspiraciones, pues es algo realmente difícil de decir. Ciertamente, para ser honesto, mi mamá fue muy importante para mí. Thomas Jefferson fue muy importante para mí, porque personalmente tuve uno de mis momentos de epifanía sentado en la pared de un aula cuando estaba en la escuela secundaria, leyendo los 2 primeros párrafos de la Declaración de Independencia. Y si alguien no los ha leído, por favor, léanlos. Pero la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, solo la primera parte. Leí eso y pensé, eso es en lo que creo. No me importa, no creo que a nadie más le importe, pero yo creo en eso y eso es lo correcto. Eso fue importante para mí. También la Biblia ha sido muy, muy importante para mí. Probablemente es lo que he leído más que cualquier otra cosa. Ayn Rand fue importante para mí. Para cuando escribí este libro ya había descubierto que había muchas cosas en el trabajo de la señora Rand con las que no estaba del todo de acuerdo. Pero vaya, chico, ella abordó las preguntas correctas. Quiero decir, realmente lo hizo, especialmente si retrocedes a los años 1980 y 1990. Había un verdadero, era un desierto para nuestro tipo de pensamiento. Y cuando te encontrabas con la rebelión de Atlas o el manantial, decía, esto es bueno. Y sabes, resulta que hay partes en las que no estoy de acuerdo con ella en varias cosas, pero Dios mío, le estoy tan agradecido. Ella hizo las preguntas correctas y las abordó inteligentemente.
Así que eso fue algo con gran impacto para mí. Por supuesto, el grupo de los cypherpunks y probablemente una docena de otras cosas. Es difícil incluso para mí reunirlas todas. Vale. ¿Y tenías ya en mente a algunos economistas austríacos como Rothbard en ese momento? No, veamos, en ese momento conocía a Rothbard, había leído uno de sus libros, Hacia una nueva libertad, creo que era el título. Me gustó mucho, ¿sabes? Aprendí mucho de él, pero no estaba muy metido en la economía austríaca. Lo que leí me gustó mucho, pero no estaba muy metido en ello. ¿Y qué hay de Paralelnipolis? ¿Qué hay de ese texto de Václav Benda? ¿Ya estabas familiarizado con él? No lo estaba. Ojalá lo hubiera estado, pero no estaba familiarizado con eso en ese momento. Estaba muy familiarizado con la idea de sociedades paralelas, de que el mundo hace esto, nosotros hacemos esto otro, lo cual es bíblico y muchas otras cosas también. Así que me encantaba la idea, pero no estaba familiarizado con ese trabajo en ese momento. ¿Cómo fue para ti ver primero el nacimiento de Bitcoin y luego el nacimiento de Silk Road? Porque tu libro es más Silk Road que Bitcoin. Estás más en la línea de Ross que de Satoshi, pero claro, él necesitaba Bitcoin para construir eso. Como decías en los 90, tú necesitabas un dinero digital, pero tu libro es más Silk Road que Bitcoin. ¿Cómo fue para ti ver el nacimiento de todo esto? Bueno, en primer lugar, con Bitcoin es importante recordar que los cypherpunks eran realmente silenciosos. Quiero decir, Jonathan Logan y yo dirigíamos una empresa llamada Crypto Hippie que vendía esencialmente muy buen cifrado y muy buenos sistemas de cifrado. ¿Como un tipo de VPN o algo así? Sí, era un tipo de VPN, era una VPN con una red de anonimato específica donde teníamos servidores en todo el mundo y el tráfico rebotaba. Como una Mixnet para retransmitir paquetes por todo el mundo de modo que desde un punto de vista de red no se supiera de dónde venía ni nada por el estilo. Era un Mixnet operado profesionalmente. Era una darknet, eso es lo que era realmente. Así que la manejamos desde, no sé, la comenzamos en 2005 y tuvimos que cerrarla en 2020 o 2021. Vale, ¿y lo cerraste por falta de uso o por qué? Pues nos empujaron a dejarlo, pero esa es una larga historia. Dejémosla para otra ocasión, pero estuve muy ocupado durante esos años dirigiendo Crypto Hippie y como todo negocio, pues es difícil, te mantiene ocupado, así que no escuché sobre Bitcoin de inmediato. Lo escuché en, no sé, a finales o en algún momento de 2009. Sí, salió en enero y yo en algún momento de 2009 escuché sobre eso y pensé, oh, eso es bueno, bien, alguien hizo algo, porque como digo, el grupo de los cypherpunks estaba bastante seco en ese momento y yo estaba ocupado. Estaba ocupado dirigiendo una empresa, lo cual cualquiera que lo haya pasado por ahí sabe que es difícil. Entonces estaba ocupado con eso. Luego, alrededor de 2010, de entre todas las cosas, WikiLeaks lo estaba poniendo contra las cuerdas. Algo realmente difícil. Y me animé a escribir una defensa de Bitcoin en algún momento de 2010. No recuerdo exactamente cuándo. Así que escribí eso, pero aún, ya sabes, no estaba involucrado. Estaba realmente ocupado. Es decir, apoyamos la causa, pero no me había metido de lleno. No leí el white paper durante años. Y luego llegó un día en que finalmente dije, sabes, debería leerlo. Realmente necesito leer el white paper. Tengo que sacar algo de tiempo de mi agenda para incluir esto. Bien, son solo 8 o 9 páginas. Está bien. Y lo leí y dije, esto es bueno, esto es realmente bueno, tenemos que apoyar a estos chicos. Y entonces ya sí, fue cuando me involucré, fue cuando comencé a tomarlo un poco más en serio. Quiero decir, los estábamos apoyando antes de eso, pero ya sabes, hay demasiadas cosas que hacer en un día. Y luego llegó Silk Road. Y algunos amigos míos más jóvenes empezaron a contarme sobre ello. Yo estaba como, ¿en serio? ¿Esto existe? Oh, eso es genial. Wow. Y luego lo que acabó de hacerme feliz fue cuando, hablando sobre el tema, un amigo joven me dijo, Paul, ¿sabes qué? El comercio, la compra y venta es una cosa, pero lo realmente interesante es el foro. Y me dijo, te voy a enviar un montón de cosas que saqué del foro. Y fue maravilloso. Las personas eran serias, tenían buenas ideas, estaban hablando de ellas, estaban hablando de buenos libros.
hablaban sobre cómo deberíamos vivir, qué está bien y qué está mal y por qué. Quiero decir, eran, ya sabes, discusiones serias de adultos. No era solo un simple tío, quiero drogarme. Eran discusiones realmente buenas. Fue muy agradable ver eso. Me hizo mucho bien verlo. Y luego descubrí que había una conexión bastante fuerte entre mi libro y Ross, pero no lo sabía en un inicio. ¿Cuál fue la conexión? No conozco esta historia. ¿Hay alguna conexión? ¿Él lo leyó o algo así? Oh, sí, él lo leyó y fue realmente, sabes, está en el transcripto del juicio de Silk Road. Un amigo en común, sí, un amigo en común le pasó el libro a Ross y ya sabes, Ross estaba jugando con estas ideas y el amigo le dijo, tienes que leer este libro. Y lo hizo. Entonces, ya sabes, Ross ya estaba haciendo ese tipo de cosas. ¿Cuánto efecto tuvo el libro en él? No lo sé. Quiero decir, nunca he visto a Ross excepto desde el otro lado de una sala de audiencias y no tuvimos la oportunidad de pasar un rato juntos. Pero ya sabes, ciertamente había una conexión entre nosotros. ¿Qué te está pareciendo la charla con Paul? Refrescante, ¿verdad? Te recomiendo mucho que pases a la acción y que leas el libro de Paul, Una posada para caminantes. Ya verás que respira Bitcoin y libertad desde las primeras líneas. Y este mensaje me sirve también para avisarte que a partir de ahora haremos algún que otro spoiler, pero he de decir que son bastante ligeros y que seguramente no molestará si lo escuchas y luego lees el libro. Pero, bueno, eres libre de parar aquí, leerlo y luego continuar, o de seguir y escuchar lo que Paul tiene que decirte. Aprovechando la interrupción, déjame hablarte brevemente de mis sponsors, de mis 4 compañeros de viaje que hacen posibles todos mis podcasts. Como son Hodl Hodl, la web donde interactúo con otros particulares para comprar o vender Bitcoin cuando lo necesito. Este pasado mes estuve por Barcelona y necesitando cash aproveché para vender 500 euros en Bitcoin utilizando Hodl Hodl vía HAL Cash como sistema de pago. Es muy cómodo y sobre todo muy seguro para el vendedor y sin tener que ceder datos personales. Así es como puedes tú acumular y vender Bitcoin ultravitaminado sin ceder ningún tipo de información, visitando hodlhodl.com. Bitrefill es otro sponsor que deberías conocer porque en su web también puedes utilizar tus Bitcoin, pero ya directamente en el servicio que utilizas habitualmente, servicios como Cepsa para la gasolina, Carrefour para la comida, Zara para la ropa o Amazon para cualquier otra necesidad. Vas a bitrefill.com, link en la descripción, seleccionas el servicio, pagas el importe seleccionado con Bitcoin y ya está. Cupón listo para ser utilizado. Y así, gracias a Bitrefill, vivir con Bitcoin nunca fue tan fácil. Y si no estás en modo gastar y eres más de hodl, querrás conocer las Coldcard, los dispositivos físicos más icónicos donde podrás guardar tus Bitcoin de forma segura y para el largo plazo. Porque la libertad que la charla de hoy con Paul desprende solo se puede experimentar con Bitcoin en autocustodia y con la paz mental que da el saber que están a buen recaudo, con toda la seguridad posible. Así que si estás en el momento de subir el nivel de seguridad de tus Bitcoin, échale un vistazo a las Coldcard de CoinKite. Te van a gustar. Y también en mi blog encontrarás cómo hacer los primeros pasos con ella. Y para terminar, te va a enloquecer conocer mi último sponsor, mis amigos en Bitronics, que nos ofrecen desde España y para todo el mundo los Bitax, NERQX y otros muchos pequeños dispositivos de minería casera con los que podrás introducirte a esta fascinante madriguera sin ruidos ni costes eléctricos excesivos, mientras añades tasa de hash a la red de Bitcoin y también mientras participas en la lotería descentralizada de 3,125 Bitcoin que se celebra cada 10 minutos. Así de sencillo. Échale un vistazo a su catálogo, pero te advierto, son adictivos. Y cuando empieces querrás tener más e incluso plantearte acumular sats minados directamente por ti. Más sobre Hodl Hodl, Bitrefill, CoinKite y Bitronics en la descripción. Creo que este es el mejor momento para poner el cortafuegos de spoilers, así que a partir de aquí no vamos a destripar demasiado, pero estad atentos porque pueden salir algunos nombres y podemos spoilear un poquito la lectura. Así que si te molesta mucho esto, mejor parar, ir a prometeabtc.com, conseguirse un libro y volver una vez lo tengáis leído. Yo es una lectura que recomiendo un montón. Bien, continuando, Paul, para que sepas, yo empiezo temporada del podcast en octubre más o menos. Ahora es la 7ª y estoy por terminarla. Y en esta última la empecé con la historia de Paralelnipolis. Leí el texto y dije,
Esto es increíble. Esto necesita un episodio. Así que hice desde la primavera de Praga hasta la publicación de Parallel Nipolis y un poco más. Y leyendo tu libro he pensado mucho en otro que me cambió la vida, que fue La rebelión de Atlas. Y junto con Parallel Nipolis, con tu libro me quedé asombrado porque no podía parar. Y básicamente es porque tiene todo. Tiene todo. Va desde responder preguntas como, por ejemplo, ¿por qué estoy viviendo solo para sobrevivir?, hasta hablar del gobierno, hablar de impuestos, que creo que es una de las razones por las que probablemente usaste un seudónimo al principio, porque es bastante radical en el tema. Y no sé, quizá lo tomo desde aquí, gobiernos e impuestos. ¿Cómo llegaron estas ideas a ti? ¿Fue toda esta mailing list cypherpunk, la lista de criptografía? ¿Ya estaban ahí todas esas ideas? ¿O quizá fue la Biblia lo que te llevó a pensar de esa manera? Bueno, si a lo que realmente se reduce es a simplemente examinar las cosas, aprender por lo que son y no por lo que dicen que son. Mirar las cosas de raíz, pero sabes, hasta cierto punto, lo que realmente me enseñó fue la Biblia. No del todo, pero la Biblia es un libro anarquista. No me importa lo que la gente trate de decir sobre eso y traten de tomar una pequeña parte y convertirla en otra cosa y encontrar la parte que odian y actuar como si eso fuera lo único que importa en el libro. Este es un libro grande compilado durante 1000 años. ¿Quieres encontrar una pequeña parte para odiar? Bueno, adelante. Pero creo que eres mucho más inteligente si encuentras partes que son útiles. Y mira, la primera historia que ejemplifica esto es cuando el pueblo de Israel quiere tener un rey y el profeta de esa era, un tipo llamado Samuel, dijo, no quieren esto, es una mala idea. Van a hacer esto con vosotros. Son las cosas de las que hablamos. Van a tomar vuestras propiedades, van a, ya sabes, todo este tipo de cosas. Y Samuel va a Dios y Dios dice, mira, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, así que no hay nada que puedas hacer al respecto. Y así todo tipo de otras partes similares de las que está lleno todo el libro. Así que eso debió haber tenido algún efecto en mí, pero todo pasa cuando realmente miras las causas raíz. ¿Cuáles son realmente? Y sí, hay cosas a las que nos hemos acostumbrado, pero eso lo hace correcto. El hecho de que mi abuelo lo hiciera lo convierte en bueno. Y claro, mi abuelo era un buen hombre. Mi mamá y mi papá también lo hicieron y mi mamá y mi papá eran buenas personas. ¿Puedo realmente decir que estaban equivocados? Pues sí, puedo. Eran buenas personas. Pero ¿sabes qué? En algún punto todos nos equivocamos sobre cómo son las cosas. Y las personas en el futuro mirarán atrás y dirán, oh sí, eran buenas personas, pero realmente fallaron en esto. Está bien, aquí es donde estamos ahora, pero cuando miras la raíz de lo que realmente es, esto es coerción y realmente no es bueno para nosotros y hay otros sistemas que serían muchísimo mejores. Entonces, una vez que lo miras así y ves, bueno, la gente está equivocada. A algunas personas no les gustará esto, pero es la verdad, le pese a quien le pese, así que lo voy a decir. Antes te pregunté por Rothbard porque siento que este libro tiene mucho de su razonamiento cuando él plantea su ciencia de la moralidad. Qué es bueno, qué es malo, qué es aceptado y qué no debería aceptarse. Y todo parte de la propiedad privada. Básicamente dice que esto es un derecho natural y por lo tanto no tienes derecho a usar coerción para pedirme mi propiedad. Tu libro trata mucho sobre eso y para mí el momento en que pensé, oh, wow, esto se está poniendo muy interesante, fue cuando hablas de la tributación. Porque la gente suele tener miedo de hablar de impuestos, miedo de decir lo que todo el mundo piensa y miedo de decir los impuestos son un robo y no deberíamos permitirlos. No estoy diciendo que deberíamos pagar menos, no. Estoy diciendo que deberíamos pagar cero. Y cuando desarrollas todo esto, no sé si llamarle la teoría de todo esto, o cómo los personajes principales lo explican entre sí, me interesó mucho algo que mencionas ahí, que uno puede decirlo, pero muchas personas tienen miedo de hacerlo por la reacción que provoca. Y no es la reacción de los gobiernos, porque claro, a ellos no les gustará y siempre te dirán que no, eso está mal y te amenazan con ir a la cárcel, sino que te da miedo hablar de esto por la reacción que provoca en la gente común, porque estamos todos de alguna manera entrenados o preparados para ser esclavos.
¿verdad? Es la manera fácil, no hay dolor social involucrado, no es así. Es lo fácil porque todos ya lo han hecho y los humanos son muy buenos para encontrar justificaciones para las decisiones que ya han tomado. Lo hemos hecho antes, todos lo hemos hecho antes, no quiero cambiarlo. Todos me van a odiar si les digo que están equivocados. Y los humanos son muy buenos justificando esas cosas, pero en algún momento tienes que decir, chicos, este es un mal modelo. Necesitamos cooperar de mejores formas que esta. Necesitamos trabajar juntos de mejores maneras que esta. Este es un modelo realmente malo. Y por cierto, viene de la edad de bronce. ¿Qué más seguimos usando de la edad de bronce? En su forma casi original. Es un mal modelo y simplemente necesitamos pasar página. Y no se trata de arrasar con nada. Es solo que, lo siento chicos, es simplemente un mal modelo. Tenemos que pasar a algo mejor. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pensemos en ello. Y así es como se te ocurren ideas. Esto de que la gente se pone o puede llegar a ponerse incluso violenta, y otra vez, no estoy hablando del gobierno, hablo de tus amigos, tu familia. Esto de que la gente pueda reaccionar así cuando le dices no deberíamos pagar, esto es injusto, esto es un robo y no debería suceder, ¿crees que es algo que tuvimos que aprender o que nos programaron de esta manera durante siglos y ahora se volvió como un conocimiento común, como dices en el libro, como una especie de poder natural? ¿O simplemente es nuestra naturaleza humana, de alguna forma? Bueno, es principalmente la naturaleza humana. Quiero decir, se ha hecho a propósito y se ha promovido a propósito en cada elección, cada lo que sea. Promueven estas ideas y siempre están tratando de hacer que la gente tenga miedo. En las elecciones políticas ya no decide sobre ideas. Ahora lo que se vota o dice es que el otro tipo es un monstruo, así que tienes que votarme a mí. Son lo que sea, radicales, locos, y van a destruir todo. Tienes que votar por mí y se trata solo de asustar a la gente. Podríamos estar viviendo mucho mejor de lo que estamos ahora. El mundo podría ser mucho mejor de lo que es ahora. La forma en que lo estamos haciendo es de la edad de bronce. Para ser muy honesto, es un modelo de primate. La jerarquía de los pocos gobernando a los muchos. Tenemos un pequeño grupo de personas que establece las reglas y castiga a todos los que no las cumplen. Ellos toman nuestro dinero por la fuerza o amenaza de fuerza, lo que sea, y son poco o nada responsables por ello, presumiendo que somos demasiado estúpidos, que somos demasiado corruptos moralmente y que no gastaríamos el dinero muy bien. Pero ellos sí lo harán. Lo gastarán mejor que nosotros. Es una locura, pero así es y todos están acostumbrados. Y la verdad es que la gente se acostumbra mucho a las cosas. Les gusta tener su manera y no pensar más allá. Están ocupados, tienen hijos, lo entiendo. Quieren que sea fácil y cuando se cruzan ciertos límites, un cierto número de ellos se asustará y ese es solo el precio del progreso. Así es como funciona. Tienes que dejar que te llamen cosas. Eventualmente cambiará, está cambiando. Quiero decir, Bitcoin, Dios mío, estamos estableciendo los términos del debate. Bitcoin realmente ha cambiado los términos del debate en los Estados Unidos y en muchos otros lugares. Dios mío, eso parece casi imposible, pero ya ha sucedido. Entonces, cuando dejas que la gente te llame cosas y diga, oh, estás loco, ese tipo está chiflado. Nadie podría creer las cosas locas que él tan solo es, algo está mal con ese tipo. Cuando haces eso y persistes, es solo cuestión de tiempo antes de que las cosas comiencen a cambiar. A veces toma décadas. Y yo he estado gritando durante años que esto es un maratón, no un sprint, porque especialmente cuando eres joven, quiero decir, probablemente nadie fue más culpable de esto que yo cuando era joven. Lo quiero ahora, ¿sabes? Simplemente no funciona de esa manera. Es un maratón, no un sprint. Pero funciona y, oh Dios mío, cuánto hemos avanzado. Funciona y a veces solo tienes que estar dispuesto a dejar que la gente te llame cosas. Sonríe, ámalos y sigue adelante. En la rebelión de Atlas, una de las cosas que se te quedan grabadas, y ojo que Atlas Shrugged tiene 1200 páginas, pero se te queda grabado algunas frases y discursos que ya te llevas contigo para siempre. Recuerdo el discurso de Francisco de Anconia sobre el dinero, sobre por qué el dinero no es malvado, que incluso grabé un podcast solo leyéndolo porque
cambió cosas en mí. Classic. Y es verdad, yo crecí con esa idea de que el dinero es malo, que trae maldad en ti. Ese discurso para mí es increíble. Y el libro estaba cargado de discursos así. Y creo que tu libro tiene algo parecido, porque hay conversaciones que además me encantan porque están en la era cypherpunk y suceden en salas de chat, donde puedes ver los nicknames que están hablando entre sí, pero son conversaciones tan profundas que son casi discursos. Son momentos del libro que recuerdo y que creo que recordaré por mucho tiempo. Y esta idea de hablar sobre los impuestos, claro, es un tema profundo y no es que esté resuelto. No es que si quitamos la tributación mañana ya tengamos de inmediato un sistema perfecto y sin fallos. Es algo que quizá en algunas áreas aún necesita desarrollo. Pero hay un discurso sobre por qué la gente reacciona como reacciona cuando habla de impuestos, una que Michael le da a Francis en cierto momento, que es una delicia y que trata sobre por qué alguien reacciona mal o tiene miedo de lo que pueda venir con un libre mercado donde nadie esté obligado a pagar impuestos. Porque como no pueden ser localizados, pues y si son mercados anónimos, pues entonces ¿cómo vas a grabar nada si no ves quién interactúa? Y ese discurso para mí es genial porque puedes ver por qué la gente reacciona así y por qué tienes que estar preparado para esa reacción. Así que el libro también es como un manual. Si necesitas herramientas para responder o para ayudar a otros a despertar, en el libro los encuentras. Pero como podemos ver, y no quiero spoilear demasiado, avanzando, los gobiernos ejercen su poder, su monopolio sobre revisar todo lo que haces y luego ejercen la tributación porque te obligan a mostrar todo para poder cobrarte, ¿no? Y en ese momento es que aparece algo que ellos no pueden ver, algo como Bitcoin, que fue un fallo en la Matrix. Y luego con Bitcoin aparece Silk Road. Y claro, es comprensible, si lo ves desde este punto de vista, que si aparece un sistema que permite a la gente no pagar impuestos, ellos van a contraatacar con todo su poder. Y esto es básicamente lo que vemos. Tú en el libro incluso escribiste una frase o un extracto que, ojo, fue escrito en inglés, pero lo estoy leyendo de la traducción, que decías algo así. Es una conversación entre dos personas. Y la primera parte dice: y la pregunta final. Digamos que realmente desatamos la verdadera libertad sobre la faz de la Tierra. ¿Qué pasará cuando los gobernantes empiecen a perder su poder? ¿Qué tan despiadados se volverán? Y entonces Philip, otro personaje, responde: para eso no tengo una buena respuesta. Con Silk Road vimos la respuesta, vimos lo que le pasó a Ross. Y sigue pasando, porque no es algo del pasado. Ahora tenemos a los chicos de Tornado Cash en juicio, tenemos a Samurai Wallet, sigue pasando. En el libro tú lo dejas abierto, pero ¿es hoy la reacción más fuerte de lo que imaginabas cuando lo escribiste? No, fue más o menos, sí, más o menos como me esperaba. Mira, hay diferentes maneras de describirlo. Esto es el rey enfadándose y cortando algunas cabezas y poniéndolas en una pica frente al palacio para asustar a todos los demás. Así de simple, así de brutal. Eso es lo que es o lo que fue. Sabes, esto también puedes compararlo con una tropa de primates. El gran babuino está enfadado y va a golpear a un montón de personas y a dar ejemplos con ellos. Es la misma patología, es el mismo problema. Es lo que pasa cuando das a las personas un poder masivo. Es eso simplemente. La descentralización detiene eso, aunque no detiene todo el mal, claro. Hay cosas malas que pueden suceder bajo la descentralización también, pero no son recompensadas, no son apoyadas, no se mantienen en posición. Pero la gente puede hacer cosas estúpidas y seguirán haciéndolas. Así es la vida en este planeta. Pero no contarán con el apoyo involuntario de los demás. Cuando tienes estos sistemas donde alguien es apoyado por dinero extraído de otros contra su voluntad, no por convencimiento, sino por miedo a no hacerlo, bueno, ¿dónde está el mecanismo de retroalimentación?
¿A dónde está el mecanismo de equilibrio? Está mal, roto o inexistente. Y este tipo de cosas simplemente seguirán ocurriendo mientras tengamos este sistema. Así que lo importante aquí es seguir reforzando este punto y hacer que la gente sea consciente de ello. Porque los humanos no son naturalmente estúpidos. De hecho, son una especie de genios. Pero hay tanto condicionamiento e historia. No es como si no pudiera arreglarse. Se puede arreglar fácilmente. Ya se ha arreglado y miles o millones de nosotros ya hemos dicho, sabes, tal vez no, esa no es una buena idea. Millones de nosotros hemos llegado a ese punto solos en las últimas décadas. Así que no es que no se pueda arreglar, pero sigue siendo un problema. Y la gente tiene que entender que los problemas como ese son naturaleza. Es solo la naturaleza del sistema. Ni siquiera es porque hay algunos tipos malos operando el sistema. No, es la naturaleza del sistema. Por eso necesitamos pasar a otra cosa. No va a ser particularmente difícil de hacer. Y sí, habrá mucho ruido por el camino y quizá ya ha habido algo de derramamiento de sangre y puede que haya más, desafortunadamente. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir haciendo lo que ha demostrado no funcionar durante 5,000 años? Quiero decir, ¿cuántos líderes durante cuántos miles de años han estado diciendo, oh, vamos a detener la guerra y protegerte? Muchos, ¿verdad? Eso pasa todo el tiempo. ¿Sabes? Hubo un estudio realizado hace años, los últimos 6,000 años, tuvieron 200 años que no tuvieron una guerra, 200 de 6,000. Entonces, ¿qué tan bien está funcionando este modelo? No lo hace. Así que es hora de empezar a buscar alternativas. Me gusta mucho lo que acabas de decir, que no es que sean los malos, sino que es el sistema, que es así como funciona, es básicamente un mecanismo de defensa que tiene, de la misma forma que cuando nos entra un virus nuestro cuerpo reacciona e intenta expulsarlo. Silk Road para el Estado fue un virus del sistema y uno enorme. Y quizá esta sea la pregunta. Entendiendo o teniendo esta perspectiva que se obtiene al leer el libro, esa doble cadena perpetua que recibió Ross fue un mensaje para cualquiera que se atreviese a hacer lo mismo o a continuar por ese camino, ¿no? Oh, absolutamente. No hay duda al respecto. Fue un juicio amañado. No estuve presente todo el tiempo, pero estuve allí en parte. Fue un juicio amañado y profesionalmente tengo bastante experiencia en el sistema legal de Estados Unidos y este fue un juicio amañado y lo hicieron para tener una cabeza en la pica frente al palacio para asustar a todos. No tengo ninguna duda al respecto. Para que Ross hiciera lo que hizo, pues bueno, claro, cometió errores. Supongo que todos los hacemos. Todos somos humanos y me refiero en cuestión de privacidad, pues acabaríamos cometiendo errores. En el libro hablas mucho de privacidad y de hecho a todos los que están involucrados con el proyecto, lo primero que se les dice es, ok, necesitamos configurarte un ordenador o necesito enviarte las instrucciones para que puedas conectarte porque tienes que seguir ciertos procedimientos de privacidad para no exponerte. Y no sé, da la sensación que en el pasado sí podías ser privado en el mundo digital, pero que hoy en día, aunque puedes lograr cierto grado de privacidad, parece que está empezando a convertirse en una quimera. Se está volviendo muy difícil mantener la privacidad en el Internet que tenemos ahora. Quizá porque tenemos que usar o estamos forzados a usar muchos de estos jardines amurallados que mencionabas antes, muchos de estos servicios, pero no sé, en general se siente más difícil. Y si a la ecuación añadimos la inteligencia artificial, entonces empieza a ser ya sí una misión imposible, solo apta para Tom Cruise en sus pelis. ¿Lo ves como yo, que cada vez se está convirtiendo en algo más técnico y complicado lo de mantener la privacidad online, o no? Sí, en algunas áreas eso es cierto. No es necesariamente, nunca es imposible, nunca va a ser, ya sabes, imposible, pero se volvió más difícil. Y ciertamente si usaste, ya sabes, cualquiera de estos jardines cerrados como Google, Facebook o cualquiera de ellos, olvídate. Ellos saben, bueno, podrías pensar sobre ellos como el mayor regalo que las agencias de inteligencia jamás recibieron. Es increíble. Facebook tienes 3,500 millones de personas que te dicen todo lo que desayunaron. Con todo lo que cuentas pueden saber cualquier cosa y por supuesto son muy, muy buenos para influir en las opiniones de las personas.
Así que ser privado ahí es realmente difícil. Olvídalo si haces eso. Simplemente no lo puedes hacer. Pero la privacidad es súper importante porque nos permite desarrollarnos independientemente como personas independientes. Por ejemplo, sobre la privacidad y el anonimato, voy a tratarlos como si fueran lo mismo aquí en lugar de tomarme el tiempo para separarlos. Pues cuando crecemos tenemos que tener ideas locas. Sé que yo las tuve cuando era joven. Creo que cualquiera que es joven y tiene opinión propia acabará teniendo algunas ideas tontas porque forma parte de crecer. Si esas ideas son permanentes y si vas a sufrir por ellas permanentemente, esto restringe el desarrollo humano y de mala manera. Tienes miedo de hablar, aprendes a autocensurarte ya cuando tienes 10 años. Esto no es saludable, esto no es bueno. Necesitamos poder hacer cosas estúpidas sin ser crucificados, sin ser destruidos en el proceso de hacerlas. Todos vamos a hacer cosas estúpidas en algún momento, pero necesitamos estar protegidos del castigo por simplemente tener una idea estúpida. El anonimato nos permite tener eso, nos da espacio para desarrollarnos, cometer nuestros propios errores y aprender de ellos. Mira, tienes que poder cometer tus propios errores. De lo contrario, siempre estás viviendo según algún estándar externo en lugar de vivir vivir desde ti mismo. Todo lo que realmente importa está dentro de nosotros y tenemos que aprender a arreglar eso y cómo mejorarlo y cómo hacerlo mejor. Cada vez que nos referimos a estándares externos, no se me permite hacer esto. Fulano dice que no puedo hacer esto. Cada vez que haces eso, estás acortando tu desarrollo personal. Tienes que ser capaz de cometer tus errores, reconocerlos, aprender de ellos, desarrollar la autodisciplina, la voluntad de no volver a cometerlos. Una vez que haces esas cosas, te conviertes en un ser completo, en una persona completa. Pero si acabas diciendo, vamos a mantener a todos seguros y no permitir que nadie use esta palabra, ¿de acuerdo? Acortas el desarrollo humano, y no un poco, sino mucho. Así que el anonimato y la privacidad son de mucha más importancia que simplemente, ya sabes, evadir al recaudador de impuestos o algo así. Son importantes para el desarrollo humano. Sí, y teníamos en Londres un rincón, el Speaker's Corner, que no sé si era en Hyde Park o en qué parque exactamente, y creo que fue como hace 2 o 3 siglos, donde mientras te levantases del suelo, a través de un taburete o lo que fuera, podías decir todo lo que quisieras porque ya no estabas tocando tierra británica. Y creo que eso es necesario porque si te censuras a ti mismo, y por eso también la privacidad en las finanzas personales es tan importante, porque si sabes que alguien te está observando, que básicamente es lo que ocurre con los bancos y el dinero digital, los dólares que tenemos en nuestra cuenta bancaria, pues todos saben que están siendo observados y que Hacienda va a ser informada. Entonces, lo que la gente hace es aplicar autocensura. Y esto es muy malo, porque es otro concepto del que no tendremos tiempo de hablar aquí, pero que tú desarrollas en el libro y que me encanta, que es sobre la energía humana. Hay un poder creativo que básicamente se destruye o se reduce a un 5% cuando añades impuestos, regulación, falta de privacidad, autocensura. Y al final, como humano, pues tienes todos los superpoderes del mundo, pero decides no usarlos o aceptas no usarlos por toda esta presión. Y es muy triste y muy interesante a la vez darse cuenta. Llegando al final de la entrevista, 2 preguntas antes de terminar. Primero, no hablaremos sobre liderazgo, aunque me encantaría, lo dejo para que los lectores lo descubran, como lo explicas en el libro, lo peligroso que puede ser el liderazgo si no sabes cuándo retirarte en el momento adecuado. Satoshi ahí nos dio una gran lección. Y está bien que el libro se escribiera antes, porque de lo contrario parecería que te inspiraste en Satoshi, pero no. Creo que viene más bien de la Biblia y de otras fuentes, pero es increíble cómo el liderazgo puede ir en contra de esa creatividad, de este poder creador que acabo de mencionar. Pero bueno, dejando esto de lado, otro tema que tocas es la defensa. Y en este tiempo, claro, la violencia es lo que utilizan contra ti para aplicar coerción, para obligarte a pagar impuestos, para obligarte a obedecer. Pero en esta época posterior a Bitcoin también vimos el nacimiento de la impresión 3D. Y vimos cómo Cody Wilson
creó la primera pistola impresa en 3D. Así que básicamente cualquiera que tuviera una impresora 3D o que tenga una impresora en 3D en casa puede ahora empezar a imprimir armas. Puede empezar a imprimir su propia defensa. Y te quería preguntar por esto, porque en el libro se trata el tema de la defensa. ¿Cómo fue para ti vivir ese momento? Bueno, de nuevo, creo que la defensa es necesaria, pero espero que nunca tenga que suceder. Estoy totalmente en contra de la violencia. Todas las personas que hablan de, oh sí, voy a tener mi arma y que vengan a intentar quitármela, no quieres disparar a un ser humano real. No quieres tener que hacer estas cosas. Pero sí, sé que hay un momento en que es necesario. No para la mayoría de nosotros. La mayoría de nosotros nunca verá ese momento, pero puede que para algunos sí. Y cuando eso sucede, es inmensamente inmoral tratar de decir que alguien no puede tener una herramienta para protegerse de una persona malvada, alguien que solo es un destructor. ¿Me vas a decir que tengo que quedarme ahí y no defenderme? Eso es malvado. Oh, bueno, lo haremos nosotros. No, no lo harán. Tonterías. Ya sabes, simplemente no sucede de esa manera. Es decir, si a veces sucede, genial, me alegro, pero simplemente no sucede, no aparecen para salvarte. Y entonces, si le dices a la gente que no se les permite protegerse, entonces eres cómplice de sus asesinos. Pero al mismo tiempo también quieres rezar para que esto nunca te suceda, porque incluso si tienes toda la razón y lo haces en legítima defensa y nadie más sale herido, lo cual muy a menudo alguien más sale herido por accidente, porque estas son cosas incontrolables y desagradables. Pero incluso en la mejor situación, no quieres vivir sabiendo que mataste a otro ser humano. Es algo que no es bueno para ti, simplemente no lo es. Y los tipos que lo han hecho generalmente no hablan de ello porque se queda con ellos y les molesta. Sabes, es posible que la gente quiera un arma. Donde vivo es particularmente fácil conseguir un arma si es lo que deseas. No es nada difícil, pero para personas en otros lugares, sobre todo y especialmente si están en un lugar peligroso, sí deberían estar armadas. Debes utilizar todas las advertencias habituales. Ten cuidado, no lo dejes cerca de los niños, ya sabes, todas esas cosas que nadie necesita que les diga. Si son un ser humano razonable, pueden darse cuenta de eso en 10 segundos. Pero sí, es necesario que las personas puedan defenderse porque hay gente malvada en el mundo, no muchas, pero las suficientes como para que sea una preocupación. Y tienes que actuar porque si vas a proteger a las buenas personas, hay un momento en que eso es necesario, tristemente. Creo que quien lea el libro entenderá lo que acabas de decir, pero quizás solo para cerrar este tema, ¿viste cuándo se diseñó esta pistola y comenzó, bueno, no sé si diría una industria porque nadie o muy poca gente está ganando dinero con esto, pero sí que digamos una nueva línea de pensamiento y de desarrollo? ¿Viste también una evolución parecida a lo que ocurrió cuando apareció Bitcoin o cuando apareció Silk Road? ¿Dijiste algo así como, sí, esto tenía que aparecer y simplemente lo estamos viendo en directo? Sabías que eso iba a pasar en algún momento, aunque ya había soluciones alternativas. Podías tomar un trozo de una tubería y un cartucho de escopeta, un cuchillo y un clavo y con todo convertirlo en una escopeta improvisada. Siempre han existido ese tipo de cosas. Pero tenía que suceder porque la autodefensa es una necesidad humana básica. Entienden, es triste que sea así, pero lo es. Así que sí, cuando vi eso pensé, bueno, tenía que pasar. Y eventualmente encontrarán a algún tipo malo usándolo en algún lugar y habrá titulares por todo el mundo, pero ese es el precio del progreso. Para cerrar, me gustaría decirte que tu libro fue sumamente refrescante porque me devolvió ideas que ya tenía conmigo, pero que, no sé, me hizo querer salir y sacudir a todo el mundo con este mensaje. Y esta semana tengo una conferencia en Barcelona y tengo que dar una charla allí que está en gran parte, por no decir totalmente, inspirada en tu libro. El título es algo así, no sé exactamente cómo lo puse, pero algo así como ya hemos ganado, ¿cuándo lo vamos a celebrar? Porque leyendo Una posada para caminantes veo que es como, ok, Gamma ya salió, los mercados ya salieron
Y no es solo Gamma, es que incluso tenemos algo mejor que Gamma, tenemos Bitcoin. Y Bitcoin puede construir muchas más cosas que Gamma. Podemos tener Gamma y podemos tener miles de cosas más. Ahora podemos guardar riqueza a largo plazo. Y esto es algo que en el libro no tenías muy claro cómo tratar. Que entiendo que era en 2002 y en ese momento pues no había mucho de dónde tirar. Pero hoy tenemos más de lo que aparece en el libro. Entonces, oye, ¿cuándo lo vamos a celebrar? ¿Cuándo lo vamos a usar? Este ha sido un tema clave para mí en los últimos años, porque sabéis, chicos, estamos ganando. Realmente estamos ganando. Y quizá ganar es una mala palabra, pero bueno, entiendes la idea. Estamos ganando. Lo estamos haciendo bien. Estamos estableciendo los términos del debate. Estamos bien. Necesitamos apreciar que tenemos razón, aceptar que hemos tenido razón, no dejar de luchar por ello, no intentar demostrarnos más. Hemos tenido razón. No sobre cada pequeño detalle, pero en esencia hemos tenido razón. Seamos felices por ello. Busquemos formas de avanzar, avancemos hacia donde vamos a ir y ayudemos a las personas a nuestro lado donde están ahora y ayudémoslas a avanzar. Lo estamos haciendo bien, solo necesitamos seguir adelante y ya sabes, mantener nuestros principios, mantenernos fieles a lo que creemos, trabajando desde ti mismo en lugar de seguir un estándar externo. El sistema es tan malo y estamos en una etapa en la que creo que aún podemos caer más en las profundidades de la maldad y vivir en condiciones mucho peores, porque solo tengo que mirar a Cuba o Venezuela para saber que todavía hay margen. Pero aún así, incluso en el llamado primer mundo estamos sobreviviendo, como decía el libro. Mucha gente sobrevive, no están viviendo, solo sobreviviendo. Y creo que con todas las herramientas que tenemos para construir instituciones paralelas, estructuras paralelas, no entiendo por qué no tenemos ya mercados peer-to-peer con drogas, sino mercados que conecten productores con consumidores y que realmente necesite saberlo o que quede a su decisión, como pasa en el libro. ¿Decisión de qué? Decisión de si pagar impuestos, no pagarlos. No sé. O sea, con todas estas posibilidades, me pregunto por qué no lo hacemos. A la gente le toma tiempo, les toma largos periodos de tiempo acostumbrarse. Y hemos tenido Bitcoin por ¿cuánto? 15 años, 16 años, lo que sea. Pues toma tiempo. La gente cambia lentamente. Tienen que admitir que lo que estaban haciendo antes no era realmente la mejor manera de hacerlo. Y eso es difícil de aceptar para las personas. Y por eso toma tiempo, pero realmente lo estamos haciendo bien. Y solo necesitamos seguir diciendo lo que pensamos y seguir construyendo las cosas que creemos que son buenas. Yo diría simplemente que invites a la gente a conseguir un poco de Bitcoin porque puede serles útil. Y no hablo en un sentido especulativo, que también, sino que simplemente obtengan algo de ese dinero que en cierto momento pueda comprarles algo que de otra forma no les sería posible. Guarda un poco contigo y quizá en un futuro no muy lejano te ayude en tu día a día. Que somos capaces de usar y de la mejor manera, no solo para hacer negocios, de realizar transacciones comerciales, ahora es la mejor manera de mover riqueza a través del tiempo que jamás haya existido, mejor que el oro. Y mira que me gusta el oro. Hay muchas razones, pero bueno, espero que podamos darle uso y que la lógica de una posada para caminantes pueda servir como un plan maestro que seguir. No son acciones concretas, pero sí que creo que hay muchas ideas que despiertan una necesidad de salir y construir herramientas. Tenemos Bitcoin, pero también tenemos un montón de wallets y cada día es más fácil. Podemos montar un mercado con BTC Pay Server, tenemos Lightning. Realmente es muy fácil. Así que espero que mucha gente lea tu libro, que ahora sé que es de 2002, y que todas estas ideas fluyan entre nosotros. Paul, muchísimas gracias por esta charla y por el tiempo extra que te robé. Te habría robado mucho más, así que espero poder hablar contigo otro día. Oh, un placer, cuando quieras. Y tenemos que conocernos en persona. My pleasure. Y finalmente le conocí en persona. Este podcast se grabó antes de la Cypherpunks Conference en Barcelona y luego fue Praga y en Praga conocí a Paul en persona. Es encantador, estuvimos hablando, pues yo creo que más incluso de lo que lo hicimos en el podcast.
y salieron temas parecidos. Me regaló hasta una lista de todas las divisas digitales o dineros digitales que él había utilizado antes de Bitcoin, algunas cosas que no había escuchado en ningún sitio, que no había visto referenciadas en ningún lado. Así que bueno, un verdadero OG de los cypherpunk que es un placer de conocer. Creo que Paul es alma, o sea, es una persona que es imposible que te caiga mal, es imposible que no aprendas de él. Así que espero verle más en conferencias y os animo a que reviséis pues, la charla que tuvo en BTC Prague, que ya está colgada. Y no sé, estaría bien poderle ver quizá en una Watch Out Bitcoin o en alguna otra conferencia de habla hispana. Una gran persona. Y bien, dejo por aquí este episodio doblado con inteligencia artificial que dan un trabajo que no veas. He tardado tanto en hacerlo porque es que es imposible centrarse e intentarlo sacar rápido. Si quieres hacerlo bien, se tiene que repasar todos los textos, se tiene que doblar otra vez, se tiene que ajustar en los tonos, se tiene que también traducir todo lo que yo había dicho en inglés para volverlo a grabar, porque me gusta que, aunque me lo pueda doblar una inteligencia artificial, pues ya que estoy yo, pues que quede más natural. Y bueno, son podcasts con trabajo, así que me encantará saber qué te ha parecido, si os gustan más podcasts así. Esta temporada es la que más podcasts ha tenido en inglés. Ahora no recuerdo todos exactamente, pero creo que ese va a ser el balance. Unos 3-4 episodios por temporada doblados, no más. Porque de momento, y siguiendo solo en la producción del podcast, es mucho trabajo. Pero bueno, espero leer tus comentarios. Lo dejo hoy por aquí. Este es el penúltimo episodio de la temporada y si nada se tuerce, te saludo pronto con el finale, con el cierre de esta 7ª temporada que empezaba en octubre de 2024.